Bienvenidos a este video. Somos de la Universidad Tecnológica de Panamá, de la Facultad de Ingeniería Industrial. Hoy les presentaremos el tema de prueba HF. Comenzaremos explicando el análisis de varianza conocido como ANOVA. Este es un método para comparar dos o más medias, pero para esto también se necesita la prueba HF. Esta es una prueba que se aplica para hacer comparaciones múltiples de las medias de grupos. Su uso es relacionado a ANOVA y se incluye dentro de las pruebas de comparaciones múltiples. Otro de los conceptos es el diseño completamente al azar. Se llama así porque todas las corridas experimentales se realizan en orden aleatorio completo. Así, durante el experimento, las n pruebas se corren al azar, de manera que los posibles efectos ambientales y temporales se vayan repartiendo equitativamente entre los tratamientos. Su estadístico de prueba es f de Fisher. El objetivo es determinar si existe una diferencia significativa entre los tratamientos, para lo cual se compara si la varianza del tratamiento contra la varianza del error y se determina si la primera es lo suficientemente alta según la distribución F. El análisis de varianza ANOVA es la técnica central en el análisis de datos experimentales. Su objetivo es separar la variación total en las partes en las que contribuye cada fuente de variación en el experimento. En otras palabras, la variabilidad debida a los tratamientos y al error. Hipótesis en ANOVA. El objetivo del análisis de varianza en el DCA es probar la hipótesis de igualdad de los tratamientos con respecto a la media de la correspondiente variable de respuesta. Si se acepta la hipótesis nula, se confirma que los efectos sobre la respuesta de los K tratamientos son estadísticamente nulos, y en caso de rechazar, se estaría concluyendo que al menos un efecto es diferente de cero. Es importante saber que la prueba HF es muy popular debido a su conservacionismo. Este reduce la probabilidad de un error tipo 1 al aumentar las de un error tipo 2. Sus características. Se usan cuando las muestras tienen tamaños diferentes. Se basa en la distribución F. Permite comparar ANOVAs de 2 a 2 y también realizar comparaciones complejas. Puede utilizarse para examinar todas las combinaciones lineales de grupos de medias posibles, no solo comparaciones por parejas. La prueba HF nos permite comparar cómo los demás contrastes de este tipo, las medias de los t niveles de un factor después de haber rechazado la hipótesis nula de igualdades de medias mediante la técnica de ANOVA. La prueba del análisis de la varianza contrasta la hipótesis de la igualdad de las medias de dos o más grupos. Si el resultado se considera estadísticamente significativo, lo que puede afirmar es que al menos la media de uno de los grupos es distinta a las restantes. El procedimiento de HF es válido en cualquier circunstancia de investigación, pero normalmente es la prueba menos potente. Si el valor de las diferencias de las medias iguala o supera el valor de rango crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula. La prueba HF está basada en la distribución de la prueba F igual F. Problema 1. Es el problema 15 del libro de análisis de diseño de experimento. Es un diseño completamente al azar balanceado. Una compañía farmacéutica desea evaluar el efecto que tiene la cantidad de almidón en la dureza de las tabletas. Se decidió producir lotes con una cantidad determinada de almidón y que las cantidades de almidón a probar fueran 2%, 5% y 10%. La variable de respuesta sería el promedio de la dureza de 20 tabletas de cada lote. Se hicieron 4 réplicas por tratamiento y se obtuvieron los siguientes resultados. En la imagen podemos observar cómo insertar los datos en el programa Minitab para así, por medio del análisis de varianza, poder determinar si se rechaza o se acepta la hipótesis nula. Luego de haber insertado los datos en el programa Minitab, nos vamos a estadísticas, luego nos vamos a ANOVA y por último un solo factor. Luego colocamos la opción los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores. En respuesta colocamos dureza, en factor colocamos el porcentaje de algodón y por último colocamos aceptar. En esta imagen podemos ver el resultado de ANOVA. Nuestra hipótesis nula son todas las medias son iguales. La hipótesis alterna es que no todas las medias son iguales. Nuestro nivel de significancia sería 0.05. En este análisis nos dio el valor F 58.10.
Teniendo el nivel de significancia, que en este caso es 5%, y teniendo los grados de libertad del algodón, que es 2, y los grados de libertad del error, que es 9, podemos determinar la F calculada. A continuación, para realizar la prueba de Chefe, primero se buscará el valor crítico de Chefe. En este caso, la fórmula sería K-1 por F calculada, que nos da un resultado de 8.51. Luego se busca la diferencia entre las medias y se realiza las siguientes comparaciones. Se compararía el 2% de almidón versus el 5%, el 5% versus el 10% y el 10% versus el 2% de almidón. La comparación del 2% versus el 10% nos dio un valor crítico de Chefe de 34.78. La comparación del 5% y 10% nos da un valor crítico de 23.67. Y la última comparación de 10% versus el 2% de almidón nos da un valor crítico de Chefe de 115.85. Al comparar el valor crítico de Chefe con el valor crítico de cada comparación, el valor crítico de cada comparación es mayor al valor crítico de Chefe en cada una de las comparaciones realizadas. En este caso, sí hay diferencia significativa entre las medias en todas las comparaciones realizadas. Problema número 2. Es el problema 18 del libro de análisis de diseño de experimento. Es un diseño completamente al azar balanceado. Se cultivaron 4 diferentes clonas de agave taquilana bajo un mismo esquema de manejo. Se quiere saber qué clona es la que responde mejor a dicho manejo. Evaluando el nivel de respuesta con el porcentaje de azúcares reductores totales en base húmeda. Los datos se muestran a continuación. Ingresamos los datos en el programa Minitab y seleccionamos ANOVA de un solo factor. Colocamos la opción Los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores. En respuesta colocamos azúcares reductores y en factor colocamos las clonas. Colocamos aceptar y nos da ANOVA. En donde nuestra hipótesis nula sería todas las medias son iguales, nuestra hipótesis alterna no todas las medias son iguales, el nivel de significancia sería de 5%, el grado de libertad de las clonas sería 3 y el grado de libertad del error sería 16. Nuestro valor F sería 12.53. Teniendo el nivel de significancia del 5% y los grados de libertad de clona y del error, podemos entonces calcular nuestra F calculada, que en este caso sería 3.23. Ahora realizaremos la prueba de Chefe. Calculamos el valor crítico de Chefe, que nos da 9.72. Luego realizaremos la diferencia entre las medias. En la comparación de la clona 1 y la clona 2 nos da un valor crítico de 10.5. La clona 2 con la clona 3 nos da 4.42. La clona 3 con la clona 4 nos da 23.79. Y la clona 4 con la clona 1 nos da 0.22. Podemos ver que entre la clona 1 versus la clona 2 versus la clona 3 y la clona 3 versus la clona 4, sí hay diferencia significativa entre las medias, mientras que en la clona 4 versus la clona 1 no hay diferencia significativa, debido a que el valor crítico de las comparaciones es menor al valor crítico de Chefe.
Podemos concluir que en cuanto a los contrastes, cuando estos son más complicados que la diferencia de las medias, es el método de Chefe el que tiene límites de confianza más estrechos. El investigador debe tener claro que cuando se realiza pruebas a posterior, el error tipo 1 puede ser muy superior al normal, indicado por el valor de alfa utilizado en las mismas. Estas pruebas no son apropiadas para ensayos que incluyan tratamientos estructurados tales como concentraciones de un factor o diseños factoriales en donde la variable de respuesta es evaluada para todas las combinaciones de los diferentes niveles de dos o más factores. Referencias. Créditos.